Bienvenidos, bienvenidos hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por una oportunidad más que Él nos brinda de estar en su presencia. Amén. Él nos ha dado un día más, un día muy hermoso, muy precioso para juntos alabar su nombre, juntos glorificar su nombre. Estamos muy contentos, muy bendecidos porque a partir de hoy Estéreo Liberación transmitirá estas escuelas dominicales. Sabemos que la palabra de Dios llega a muchos más lugares a través de Estéreo Liberación. Doy gracias al Señor por la oportunidad de su directora, la oportunidad que Dios me da a través de su directora, hermana Betty Méndez, de poder enlazarme con Estéreo Liberación y transmitir así la palabra del Señor. Es una oportunidad muy valiosa, muy hermosa la que Dios nos da a través de este medio, expandir la palabra del Señor. Y también así animo a la iglesia local para que se una a Estéreo Liberación y juntos podamos glorificar el nombre del Señor y aprender de su palabra. Así que, amados hermanos, vamos a comenzar nuestro devocional. Bienvenidos todos, bienvenidos a este programa, a esta página, a este momento especial de nuestra escuela bíblica. Vamos a encomendarnos al Señor en oración y así comenzamos nuestro devocional, nuestra escuela dominical. Padre maravilloso, gracias te damos, Señor. Eres hermoso, Padre Santo. Eres bueno, Señor, para nuestras vidas. Nos has concedido un día más de vida, un día más de victoria, Señor. Gracias por lo que tú has hecho hasta este momento en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas que están en cualquier lugar del mundo, Señor, sintonizándonos a través de este medio. Gracias, Señor, por las puertas que tú abres. Gracias por las oportunidades que tú nos das para expandir tu palabra, para glorificar tu nombre. Te pedimos, Señor, que sea glorificado. Te pedimos que recibas la alabanza de nuestros labios. Te pedimos que santifiques nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas, nuestro ser completo, Señor, para dedicar, para tributar alabanza a ti, para darte nuestra mejor ofrenda, nuestra adoración, nuestro cántico, nuestra gratitud, Señor. Porque eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Recibe la alabanza, Señor, recibe la adoración que queremos tributar a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor con dos alabanzas. El primero es un cántico de gloria, un himno de gloria. Se titula Dulce Comunión. Yo sé que muchos se lo saben y si usted se lo sabe, pues ahí en la distancia únase conmigo. Amén. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los brazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Libre,
salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Una vez más, libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Aleluya, gloria a Dios. En los brazos de nuestro Salvador estamos seguros, estamos firmes. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. Este himno es muy doctrinal. Quiero que mediten la letra de este himno. Es un himno de adoración. Es muy sencillo. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar. Tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer, tus palabras guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enfriará. La consagración no existirá. Unos pocos quedarán que pagando el precio irán, declarándote Señor, adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti, tú eres todo para mí. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar. Tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer, tu palabra guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enfriará. La consagración no existirá. Unos pocos quedarán que pagando el precio irán, declarándote Señor, adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti, tú eres todo para mí. El amor de muchos se enfriará. La consagración no existirá. Unos pocos quedarán que pagando el precio irán, declarándote Señor,
adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Amén, gloria al Señor. Nada temeremos en nuestro Señor Jesucristo. Él es todo para nuestras vidas. Amén. Damos gloria a Dios, amados hermanos. Estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor por la convención regional. Ayer y el día viernes estuvimos en Santa Ana glorificando al Señor y fue de mucha bendición. Fue de gran provecho estar en ese evento tan especial. Amén. Felicitamos a la región del Pacífico por tan buen evento, tan buenos anfitriones, Santa Ana. Muchas gracias por esa bendición. Nos gozamos con la palabra del Señor y ahora pues nos toca introducirnos en nuestra escuela dominical. Amén. Estamos estudiando Eclesiastés capítulo 9. Vamos a encomendarnos al Señor para que Él nos dirija en esta clase. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por la bendición que tú nos das de estudiar tu santa palabra, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de abrir las Escrituras y poder recibir tu voluntad escrita, tu palabra, Señor. Te pedimos tu guianza, te pedimos tu ayuda, Señor, en todo lo que hemos de realizar. Ayúdame, Padre, dirígeme con tu presencia, con tu Santo Espíritu, Señor, para poder enseñar, para poder transmitir el consejo de tu palabra. Que cada uno de mis hermanos sea receptivo a la voz de Dios, no a mi voz, no a mi pensamiento, sino a lo que tu palabra nos indica, tu palabra nos dice. Ayúdanos, Señor, y que sea de edificación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la Biblia lista en Eclesiastés capítulo 9. Recuerde que estamos estudiando el tema debajo del sol. Esta es la segunda parte. Yo le he puesto como subtema la importancia de dejar un buen legado mientras se está debajo del sol. La importancia de dejar un buen legado mientras se está debajo del sol. La lectura bíblica es Eclesiastés capítulo 9 y vamos a terminar del versículo 8 al versículo 18. Vamos a estudiar 10 versículos, del versículo 8 al 18. La afirmación fundamental dice así: usted tiene influencia, ya sea para el bien o para el mal. Usted ocupa un lugar de influencia, no importa quién sea. Voy a repetir la afirmación fundamental. Usted tiene influencia, ya sea para el bien o para el mal. Usted ocupa un lugar de influencia, no importa quién sea. El versículo a meditar es Eclesiastés 9:18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Versículo a meditar, Eclesiastés 9:18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Este versículo nos habla de que es más fácil influenciar a alguien con el mal que influenciarlo con el bien. El resumen, vamos a hacer un resumen del estudio anterior. Dijimos en el estudio anterior que la expresión debajo del sol, el proverbista se estaba refiriendo o nos está enseñando acerca de todas las situaciones, todos los proyectos, todas las determinaciones que el ser humano pueda tomar en esta vida para encontrar la felicidad, la dicha debajo del sol. Significa sin Dios. El afán del ser humano por encontrar prosperidad, por encontrar felicidad, mientras está en vida sin Dios. A eso se refiere el proverbista. El proverbista no se está refiriendo con la expresión debajo del sol
o con la expresión de que todo termina con la muerte, como usted puede leer en Eclesiastés capítulo 9, donde aparentemente él dice que con la muerte se acaba todo, pero se está refiriendo al ser humano sin Dios, al hombre sin Dios. El proverbista no nos está sugiriendo que este es el pensamiento de Dios o que este sea el propósito de Dios para el hombre. Hay una vida eterna y eso es lo que la palabra de Dios dice. Hay un cielo eterno, hay una vida eterna, hay una gloriosa eternidad con Cristo para sus hijos. Y hay un destino, una condenación también eterna para los que rechazaron a Jesús. Y eso lo indica el contexto general de la palabra. Por lo tanto, el proverbista no se refiere a que todo termina con la muerte. Tampoco se refiere al sueño del alma, como decíamos el domingo pasado. Muchas personas, sobre todo los antagonistas al evangelio, los contrarios al evangelio, utilizan este capítulo 9 de Eclesiastés para decir el sueño del alma, que el alma duerme al morir, pero eso no es verdad. El alma de los hijos de Dios va a la presencia de Dios. El apóstol Pablo dice, ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor. Y Jesucristo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mi palabra y cree el que me envió, dice Juan 5:24, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Esa es la eternidad gloriosa de los hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dijimos que el vivir debajo del sol o la expresión debajo del sol podríamos ilustrarlo con el nivel del mar. El nivel del mar, bueno, debajo del nivel del mar está una vida marina, donde viven los peces y donde viven infinidad de elementos químicos naturales indispensables para la vida marina, indispensables para todas esas especies, infinidad de especies que viven debajo del nivel del mar, debajo del mar. Pero arriba de la superficie está el nivel sobre el mar, donde vivimos nosotros, los seres humanos, donde están los mamíferos, los ovíparos, toda especie de animales que están arriba del nivel del mar, aves, y bueno, son dos mundos totalmente diferentes. Igualmente, en nuestra naturaleza, en nuestra vida, hay dos mundos diferentes, podríamos decir. El mundo debajo del sol, que es la vida humana, que es el afán, que es todo lo que está en esta tierra, pero hay un nivel arriba del sol. Más allá del sol, como decíamos en el cántico, más allá del sol yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Bendito el nombre del Señor. Ahora, eso lo consideramos el domingo pasado. Ahora vamos a nuestro estudio, el estudio bíblico que nos corresponde al día de hoy. Dijimos que el versículo 7 y el versículo 8 de Eclesiastés 9 son como esos lirios que están en los pantanos, esas plantas tan hermosas que crecen en los pantanos. Después de que el proverbista nos da una idea humana negativa acerca de la vida y la muerte, que todo termina con la muerte, él dice en el versículo 7, anda y come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Dijimos que las obras agradables a Dios las logra Cristo, las ha logrado Cristo. Nosotros, por nuestra propia condición, no podemos agradar a Dios el Padre, pero sí agradamos a Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y el versículo 8 dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Este versículo nos habla de santidad. Nos habla de el propósito de todos los hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted amará, procurará vivir en santidad, apartado del mal. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, en el versículo 9, el salmista nos va a hablar de la fidelidad matrimonial. Note lo que dice el versículo 9 de Eclesiastés 9. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad. Note que le llama vanidad a la vida humana. ¿Por qué? Porque
empieza y se acaba. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Nos está exhortando el Señor a través del proverbista a vivir una vida de santidad matrimonial, una vida de dedicación, una vida de cumplimiento a ese voto que dimos una vez en el altar. Está dispuesto a vivir con ella, a vivir con él hasta que la muerte le separe. Amén, dijimos, hasta que la muerte nos separe. Fue un voto que hicimos delante de Dios y delante de una congregación como testigos. Y el proverbista nos instruye aquí, nos exhorta a que gocemos. Esa frase, goza de la vida con la mujer que amas, significa el disfrute de un amor sano, limpio y puro. Disfrute de un amor limpio, sano y puro. No podemos hacer aberraciones sexuales con nuestro cónyuge. No nos indica eso la palabra de Dios. Gozar significa un disfrute limpio, sano, puro, recto, conforme a los parámetros bíblicos, conforme a lo que Dios dice en la palabra de Dios. Un disfrute total, sin condiciones. Un disfrute pleno de esa persona que usted ama, de su cónyuge. En el caso de los esposos, el disfrute sano, limpio, puro con mi esposa. El disfrute conyugal. Igualmente las esposas con su respectivo esposo. Amén. Un disfrute conyugal. No puede haber negación del uno al otro. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, versículo 1 al 5. En cuanto a las cosas que me escribisteis, parece ser que los corintios habían enviado una carta al apóstol Pablo donde le expresaban, le exponían que habían aberraciones sexuales, que había infidelidad dentro del... No está refiriéndose al Corinto, al mundo pagano, se está refiriendo a la iglesia, a personas que estaban dentro de la iglesia. En cuanto a las cosas que me escribisteis, dice 1 Corintios 7, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer. Está hablando de la fidelidad. Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Versículo 3, 1 Corintios 7. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Miren lo que dice el versículo 5, que tiene que ver con el consejo de Salomón. Goza de la vida con la mujer que amas. Pablo dice en 1 Corintios 7:5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento, solamente para ocuparos en la oración. Y luego dice, vuélvanse a juntar para que no os tiente Satanás. ¿Se da cuenta? Entonces la Biblia en su contexto general nos indica que debemos de tener fidelidad a nuestro pacto matrimonial. Fidelidad a la mujer que Dios nos ha dado como esposa. Fidelidad de las esposas al hombre que Dios le dio como esposo. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vanidad. Todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Ahora bien, sigamos con el versículo 10 de Eclesiastés 9. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo. Esta primera parte del versículo 10 nos habla de la disposición. Disposición a trabajar, disposición a ser hábiles a hacer nuestro trabajo, disposición, disponibilidad para ser el proveedor. Dios ha puesto en el hombre el instinto proveedor. Dios ha puesto en la madre el instinto de protección y de alimentación y de cuidado en el hogar. Pero al hombre le dio el instinto de ser proveedor, protector. Amén. Eso es lo que dice este versículo. Todo lo que te viniera en la mano. Cuando habla de mano, está hablando de la habilidad física. Está hablando de la capacidad física, de nuestras capacidades que Dios nos ha dado físicamente para esforzarnos y para dar y para proveer.
Él se está refiriendo al cuerpo humano, se está refiriendo a la habilidad que Dios nos da a nuestro cuerpo físico. No se refiere al alma. Todo lo que te viniera a la mano, lo que tienes fuerza, hazlo. Porque una vez que usted muera no va a tener la habilidad de hacer absolutamente nada. Los hijos de Dios al morir estarán en la presencia del Señor. Aquellos que rechacen a Cristo estarán en un lugar de tormento. Todo lo que te viniera a la mano para hacer. Luego dice, hazlo según tus fuerzas. Hazlo según tus fuerzas. En el versículo 9, el proverbista nos habla de la fidelidad, de la exclusividad en el matrimonio. En el versículo 10, el proverbista nos habla de tener esa disposición hacia el trabajo, hacia elaborar. Es un error craso pensar que el trabajo es un castigo de Dios. Muchos culpan al pecado de Adán por la maldición y adjudican que el trabajo es una maldición, pero eso es un error. Antes de que Adán pecara, Dios les había dado un trabajo. En primer lugar era obtener el fruto, sacar el fruto de la tierra. La tierra les daba fruto y ellos tenían que sacar el fruto, obtener el fruto. Eso fue antes de la caída del hombre, antes de que el hombre pecara. Eso está en Génesis 1:27. Además, Dios le dio un trabajito excelente a Adán. Un trabajito complicado que era él ponerle nombre a todos los animales, las bestias del campo, los peces del mar, las aves del cielo. Clase de trabajito que le dio el Señor a Adán. Amén. El proverbista dice con relación al trabajo, en Eclesiastés 3:12, el mismo Salomón dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. El versículo 13 de Eclesiastés 3 dice, y también que es un don de Dios, es un don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. También es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Alguien podría decir, el hermano dice eso porque no conoce al ogro de jefe que tengo. Es posible que usted tenga un jefe déspota, un jefe ofensivo, un jefe no muy agradable. Pero piense en esto. ¿Conoce usted a alguien que esté feliz en una línea esperando el desempleo? O aplicando para el desempleo. ¿Conoce a alguien usted que esté contento? ¡Ay, gloria a Dios! Gracias a Dios porque estoy sin trabajo. ¿Conoce a alguien que esté dando gracias a Dios? Aunque nosotros en todo tiempo tenemos que dar gracias a Dios. Pero ¿conoce a alguien que esté feliz desempleado? Si usted tiene trabajo, dele gracias a Dios. Es un don de Dios. Todo lo que le viniera en la mano a hacer, hágalo de buena forma. Hágalo con alegría. Hágalo lo mejor posible. Hágalo como para el Señor. Eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31. Y todo lo que hacéis, hacedlo para el Señor. Debemos de dar gracias a Dios por el trabajo que nos da. Si es un albañil, si es un constructor, si trabaja en un escritorio, si trabaja como electricista, si trabaja poniendo piso, pintando, si maneja un camión como yo o lo que sea, pero dele gracias a Dios porque ese es el medio que Dios usa, que Dios le da para que usted sea el proveedor, para que usted tenga alimento en su mesa. Esa es la forma en que Dios le está dando alimento a usted, a su hogar. Esa es la forma en que Dios le permite a usted también colaborar en la iglesia, participar de las ofrendas, ayudar al evangelio para que se expanda. Es una bendición, amados hermanos. Hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos. Todo lo que te viniera a la mano, dice el versículo 10 de Eclesiastés 9, hacedlo. Hazlo según tus fuerzas. Hazlo según tus fuerzas. Esto me viene a la mente que en Deuteronomio 6:5, el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Esa palabra fuerzas que usa el proverbista también habla de la forma en que tenemos que entregarnos al Señor, con toda pasión, con toda devoción, con toda sinceridad, con todas nuestras fuerzas. Amar al Señor
con todas nuestras fuerzas, significa con toda nuestra voluntad, disposición, alegría. Dios desea, amados hermanos, nuestra devoción. Dios desea que le adoremos. Dios desea nuestra obediencia, que es la mejor adoración. La mejor adoración no es la que se ofrece en la iglesia cantando, alabando. Esa es una parte de la adoración. Pero la mejor adoración es la obediencia a su palabra, la obediencia a sus mandamientos. Y debemos hacerlo con un corazón limpio y con un corazón puro. Amén. Vamos al versículo 11 de Eclesiastés 9. El proverbista dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes. Es tremendo este versículo. Ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni aun de los elocuentes. En el tiempo de antes, los griegos habían establecido un rango para llamarle verdadero hombre a los jóvenes que estaban en la etapa de juventud para ser hombres. No era un verdadero hombre, sino era capaz de pararse en el areópago y poder disertar y poder hablar en público y poder traer un tema, sea religioso, sea filosófico, no importa, pero tenía que pararse en público y poder expresarse y poder dar una tesis en frente de los griegos. Ese era catalogado un hombre en ese momento. Pero aquí dice que no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor. Yo puedo comparar este versículo 11 de Eclesiastés 9 con Romanos 9:15. Romanos 9:15 dice Pablo: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Podemos tener muchas habilidades, podemos ser muy inteligentes, podemos ser muy ligeros para correr, podemos ser muy diestros para la guerra, podemos tener mucha abundancia, tener mucho pan, dice, o tener muchas riquezas, o podemos ser muy buenos para hablar en la oratoria, en la homilética, en la forma de expresarnos. Podemos ser, pero eso no sirve de nada si no se tiene el Espíritu Santo de Dios dirigiéndonos en nuestras vidas, si no se tiene la voluntad santa y perfecta de Dios, si no tenemos humildad y amor por las cosas de Dios, si no es Dios haciendo la obra a través de nosotros. No depende del que quiere, dice Romanos 9:16, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto nos ubica, hermanos, los pies en la tierra. Esto nos hace entender que usted y yo no alcanzamos tan siquiera el nivel de siervos inútiles, como decía el mensaje ayer en la convención. Cuando vosotros, dice Jesucristo, cuando vosotros hayáis hecho lo que se os pide, decid: siervos inútiles somos. Y aquí surge la pregunta: ¿hemos hecho lo que Cristo nos manda? ¿Hemos alcanzado el nivel, la exigencia que se nos dice a través de la palabra? En mi caso no. En mi caso no. Tal vez en el suyo es posible, pero en mi caso no. Por eso yo ni a siervo inútil llego, ni aspirante. Estoy tratando de ser un siervo inútil al predicar y enseñar la palabra. Pero la palabra de Dios nos ubica. La palabra de Dios pone nuestros pies en la tierra. Es de la misericordia de Dios. Él es el que tiene misericordia. Él da gracia a los humildes y exalta a los humildes y pone por el suelo a los arrogantes. Es la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, dice Jeremías, no hemos sido destruidos. Es de quien Él tiene misericordia. Ni aun de los sabios el pan. Ningún don, ningún talento, ninguna habilidad pueden comprometer a Dios a favor de los hombres.
Ni la gracia ni la misericordia de Dios pueden ser demandadas. Solo pueden ser aceptadas con gratitud. Es Dios quien tiene misericordia. No podemos exigir, no podemos venir a la presencia de Dios exigiéndole. Tenemos que aceptar la gracia de Dios con humildad. No la logramos, la recibimos de parte de Dios. No la merecemos. Dios en su amor y su misericordia nos da la gracia para que la disfrutemos, para que vivamos en ella. No es de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Segunda de Timoteo 4:7, en la despedida de Pablo, ya el ancianito, ya está despidiéndose. Él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Un pobre anciano preso está diciendo estas palabras. Dios ha tenido misericordia. Dios lo trajo a su santo evangelio. Dios lo utilizó como el más grande apóstol, predicador de la gracia de Dios. Un hombre anciano humilde está diciendo: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona que Dios dará, y no solo a mí, sino a todos aquellos justos que aman su venida. Bendito el nombre del Señor. Es de quien Él tiene misericordia, amados hermanos. Versículo 12, Eclesiastés 9. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. El tiempo malo aquí es cuando toca la muerte, cuando llega la muerte. Dijimos el domingo pasado que no podemos evitar, no podemos evadir el momento que el Señor nos quiera llevar a su presencia. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto será el juicio. Amén. Del versículo 13 al versículo 16 de Eclesiastés, capítulo 9, vemos una parábola que nos presenta a un hombre humilde, a un hombre posiblemente anciano, pero un hombre que es ignorado, un hombre que es descuidado, un hombre que es desapercibido. Dice el versículo 13 de Eclesiastés 9: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. El proverbista se sorprende, le sorprende esta sabiduría. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, la amenaza. Se forma alrededor de la muralla externa de la ciudad para levantar muro, para asediarla. Versículo 15 dice: y se halla en ella un hombre pobre. Note los calificativos que usa. Un hombre pobre, un hombre sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Libra la ciudad con sabiduría. Amados hermanos, sabiduría es un título que se le da a Jesús. Es un título que se le adjudica a Jesús. Pablo dice en 1 Corintios 1:18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Se da cuenta? Jesucristo, sabiduría de Dios, pero Jesucristo es despreciado. También vi esta sabiduría debajo del sol, dice Salomón, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella baluartes. Y ahí hay un hombre pobre, pero sabio. Este hombre es ignorado, este hombre es despreciado, este hombre no es reconocido. ¿Acaso no es un hermoso cuadro de Cristo?
¿Acaso Jesucristo, quien se despojó a sí mismo, quien dejó sus riquezas, quien dejó su majestad para con su pobreza enriquecernos a nosotros? Cuando digo enriquecernos, no me refiero a riquezas materiales, no me refiero a este mundo, no me refiero a cosas físicas, materiales de este mundo, sino a las riquezas gloriosas, eternas, la salvación, el perdón de nuestros pecados, la glorificación, la vida eterna en la presencia de Dios. Esas son las riquezas, no tienen comparación. Cristo se despojó a sí mismo. Cristo dejó su majestad, no dejó su gloria, dejó su majestad. Abandonó su reino. El autor de la vida, el autor de la eterna salvación vino a este mundo para que nosotros fuésemos enriquecidos en Dios el Padre. Pero sigue siendo rechazado, pero sigue siendo menospreciado, pero sigue siendo puesto a un lado. Pero esa locura que para el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios, para nosotros es salvación de Dios, sabiduría de Dios. Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, a todo el que cree. Bendito sea su nombre. El proverbista dice, al ver esta sabiduría, al decir esta parábola, él dice en el versículo 16 y 17, entonces dije yo, mejor es la sabiduría. Después de ver a ese hombre pobre y sabio, con su sabiduría salvar la ciudad, él dice, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Qué cuadro más grande el que tenemos del evangelio. Qué cuadro más hermoso el que tenemos de Cristo y la predicación. Miren lo que dice el 17. Las palabras del sabio escuchadas en quietud. Me gusta esa frase, escuchadas en quietud. Cuando Cristo nos dio la gran comisión, amados hermanos, Él nos dijo, id, nos dio un mandato, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Nos está dando la encomienda. Nosotros tenemos una encomienda que obedecer, predicar el evangelio. Luego dice, el que creyere, el que aceptare el evangelio, el que reciba a Cristo en su corazón, el que creyere y fuere bautizado. De entrada Jesucristo nos dice, nos advierte que no todos creerán, que no todos recibirán con agrado el mensaje de salvación. El mensaje de la palabra de Dios es por naturaleza agresivo. Por naturaleza es un mensaje que golpea el corazón del pecador. La palabra de Dios no tiene el propósito de agradar. Pablo dice en Gálatas 1:10, si busco el favor de los hombres, no agrado a Dios. Si agrado a Dios, voy a desagradar a los hombres. ¿Por qué? Porque por naturaleza la palabra de Dios va a confrontar al pecador. Por naturaleza la palabra de Dios nos continuará confrontando aún siendo hijos de Dios, aún estando en la iglesia. Id y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el proverbista dice, las palabras del sabio escuchadas en quietud. Escuchadas en quietud denota un tiempo de paciencia. Escuchadas en quietud denota un tiempo donde cada quien puede ejercer su voluntad. Denota un tiempo donde es el momento de escuchar las palabras del sabio, en este caso la predicación del evangelio, aceptarlas o rechazarlas. Jesús dice, id por todo el mundo. El que quiera creer y me reciba y se bautice será salvo, mas el que no cree será condenado. El versículo 17, las palabras del sabio escuchadas en quietud. Llegará el día, amados hermanos, en que la voz de Jesucristo ya no será en quietud, sino que será una voz fuerte, una voz poderosa, una voz tronante, una voz que prevalecerá. Bendito su nombre. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Será tan potente esa voz
que los muertos escucharán esa voz. Los muertos en Cristo escucharán la voz tronante del Señor. Ahorita es una voz suave, su santo evangelio. Ahorita es la voz de la gracia del Señor. Pero llegará un momento en que será un tronido fuerte. Su voz prevalecerá en este mundo. Aún sobre todas otras voces que puedan escucharse, la voz de Cristo prevalecerá. Ahora el versículo 18 de Eclesiastés 9 nos habla de nuestro tema. ¿Recuerdan el tema de la clase? La importancia de dejar un buen legado mientras se está debajo del sol. El versículo 18 dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Repito ese versículo, me gusta. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Y aquí tenemos la conclusión a que el sabio Salomón ha llegado. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Cristo, sabiduría de Dios. Cristo es mejor que el armamento más poderoso de esta nación. Cristo es mejor que la mayor potencia militar que un país pueda tener. Cristo es mejor que toda la sabiduría humana y que toda la potencia humana para defender un país. Cristo, sabiduría de Dios, poder de Dios para salvación al que cree. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Cristo es mejor aún que la bomba atómica, que el poder atómico, que la energía atómica. La parte B de este versículo 18 dice, pero un pecador destruye mucho bien. Esta frase es muy importante. Aquí el sabio Salomón nos demuestra el poder de la influencia negativa, la tremenda influencia que usted y yo podemos ejercer. Déjeme decirle algo, siempre es más poderosa y potente y eficiente cuando se ejerce una influencia negativa. Es más fácil para el humano aprender lo malo que aprender lo bueno. Por naturaleza estamos inclinados hacia el mal. Por inercia estamos inclinados hacia lo malo antes que el bien. El Señor dice en Génesis 6:5, todo designio del pensamiento del corazón del hombre es de continuo hacia el mal. Es más fácil ejercer una mala influencia que una buena influencia. Por ejemplo, Adán, el primer hombre en la tierra. Podemos observar la historia y podemos ver que el pecado de Adán afectó a toda la raza humana. Adán pecó y la humanidad completa ha sufrido las consecuencias desde entonces. Acán, aquel hombre en el ejército de Josué que tomó del manto babilónico, que tomó del anatema, él afectó al pueblo de Dios. Por causa de él, el pueblo de Dios sufrió una vergonzosa derrota. Y su familia llevó las consecuencias. ¿Se acuerdan de Roboán? Roboán, el hijo de Salomón. Por causa de él, el reino de Israel se dividió. Las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Hubo una ruptura, hubo una división. En el Nuevo Testamento vemos el pecado de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Afectó a otros, afectó a la iglesia primitiva. Desde entonces la iglesia primitiva fue afectada. Fue el primer defecto que se encuentra en la iglesia de Dios, en la iglesia primitiva. El pecado de Ananías y Zafira afectó a otros. Eclesiastés 9:18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Usted tiene influencia. Quiera o no quiera, usted tiene una influencia, para bien o para mal. Usted y yo ocupamos un lugar de influencia, aunque no nos guste, aunque no querramos, no importa quiénes seamos. No hay hombre que viva para sí mismo, ni que muera para sí mismo. Somos predicadores, influenciamos a otra persona, ya sea que prediquemos para bien la palabra de Dios o ya sea que estemos predicando para mal. Predicador es alguien que expone, alguien que presenta. En este caso, asociamos la palabra predicador a la palabra del Señor. Pero las personas que dan mal ejemplo también están enviando un mensaje negativo. En una ocasión, una hermana que tenía, es una ilustración que cuenta el pastor J. Vernon McGee.
en su programa A Través de la Biblia. Esta hermana tenía un hijo muy rebelde, muy alcohólico, y le pedía consejo al pastor y le pedía ayuda al pastor. El pastor fue muy indignado y logró hablar con este joven y le decía: eres una persona muy desconsiderada, eres una persona de muy bajos principios morales, eres una persona muy mala, tratas mal a tu madre, tratas mal a tu familia. Y este joven ni se inmolaba, solo estaba escuchando y no le afectaba para nada. Estaba escuchando al predicador, al pastor. Pero cuando el pastor le dijo: ¿sabes una cosa? Tú eres un predicador, le dice. Y cuando le dijo esto, el joven se le puso de pie y se puso rojo como tomate y quería pegarle al predicador, quería agredir al predicador. Y le dice: no me llames predicador, yo no soy predicador. Y estaba muy molesto, muy afectado. Note usted, a este hombre no le importaba que lo insultara el predicador. No le importaba que le dijera que era de bajos principios morales, que era un ingrato, que era un borracho, que era un irresponsable. Pero sí le afectó que le dijera que era un predicador. Nosotros somos predicadores. No importa dónde estemos, si en la escuela, si en el trabajo, nosotros somos cartas abiertas. Nosotros somos de influencia a otras personas. Para bien o para mal, somos predicadores. Usted está enviando un mensaje con su vida. Usted está enviando una señal con su vida. La palabra de Dios dice que somos cartas abiertas a los demás. Para bien o para mal, estamos enviando a alguien al cielo o estamos enviando a alguien al infierno. Somos predicadores, influenciamos a los demás. En primer lugar, somos predicadores en nuestro hogar. Nosotros estamos enviando una señal a nuestro hogar. Nuestros hijos nos están observando. Nuestros familiares nos están observando. No me estoy refiriendo a las limitaciones humanas y a los defectos que como seres humanos tenemos. Pero se entiende que en nosotros existe la voluntad, porque somos hijos de Dios. Existe la voluntad, el principio espiritual de que queremos obedecer la palabra de Dios, le amamos y no queremos ofenderle y queremos vivir para Él. Los demás están viendo alrededor. Los demás están analizando nuestras vidas y están comparando nuestras palabras con nuestros actos. Tenemos que ser consecuentes, nuestra vida, nuestros actos. Si solo hablamos y hablamos bonito y expresamos bonito las palabras de Dios, como lo estoy haciendo en esta mañana, trato de hacerlo de la mejor forma, de una forma clara y precisa. Pero si mis actos son contrarios a mis palabras, entonces aparezco como un hipócrita. Somos predicadores. Con nuestras palabras y con nuestro ejemplo, influenciamos a los demás. Ese es el pequeño círculo más importante de nuestra predicación, nuestra familia, nuestro hogar. ¿De qué sirve que seamos luz allá afuera y tinieblas para los nuestros, para el hogar? Una cosa es que nuestros hijos, cuando ya sean mayores de edad, decidan vivir su propia vida. Otra cosa es que mientras están en sujeción, nosotros seamos de ejemplo. Seamos una buena influencia. Usted y yo somos predicadores. Nuestra vida predica, nuestra vida habla. Versículo 18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Se me viene a la mente la ilustración de un pequeño niño llamado Juanito. Es una ilustración. Juanito miraba que su papá salía hacia una cochera que estaba separada de la casa y él por la ventana miraba que todas las tardes su papá salía hacia la cochera y se quedaba un rato en la cochera y era un lugar donde caía mucha nieve. Y Juanito miraba a su papi caminar en la nieve y quedarse un rato en la cochera. Un viernes decidió Juanito seguir a su papá para saber qué estaba haciendo ahí en la cochera. Su papá caminaba y no se daba cuenta que detrás de él venía Juanito, pequeño niño de 4 años, siguiendo sus pasos. De repente el papá sintió la presencia del niño, sintió la sensación que alguien le seguía y vuelve su mirada hacia atrás y ve que su niñito le viene siguiendo. Entonces, Juanito, ¿qué haces?, le dice el papá. Y Juanito le dice: nada, papi,
solo sigo tus huellas. Y el papá le dice, ve a tu casa y regresa, papá, regresa a tu cuarto y espérame en tu cuarto. El papá entró a la cochera, agarró la botella de whisky. Todas las tardes él iba a la cochera a emborracharse, a tomar whisky. Y cuando sucedió eso, solamente sigo tus huellas, papi. Él entendió que no quería que su pequeño niño siguiera sus pasos, que su pequeño niñito siguiera su ejemplo. Tomó la botella y la quebró y nunca más quiso que su niño viera su ejemplo, siguiera su ejemplo, porque entendió con esas simples palabras de seguir las huellas que ese niño, que él era un ejemplo para ese niño, que él era el modelo para ese niño. Debemos tener mucho cuidado con nuestra propia casa, con nuestra propia familia. Hay un círculo más amplio que es la sociedad, nuestro trabajo, nuestra escuela. Ahí donde usted se desenvuelve, usted tiene influencia en el ámbito laboral, en el ámbito de la escuela, en la universidad, en el vecindario, en la iglesia. Tenemos una influencia. Hay ojos que nos están viendo. También en la ciudad y en la comunidad hay alguien que lo está observando. La gente puede darse cuenta, mire, las personas pueden darse cuenta que al usted ir a la iglesia se dan cuenta si usted va con devoción o va como quien va a un mall a vitrinear, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Va como un simple expectante o va como un verdadero adorador. La gente se da cuenta. Hay personas, no quiere decir que yo voy a vivir mi vida para agradar a las personas, no, pero la relación que yo tengo con Dios se demuestra con mi actitud, con mi acción, con mi devoción para Dios. Somos influencia a los demás. Somos influencia a los demás. Esto debe ser muy significativo para usted. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. ¿Sabía usted que Andrés, el hermano de Pedro, fue quien llevó a Pedro a Cristo Jesús? Andrés pudo escuchar aquel gran sermón que está en Hechos capítulo 2. Él pudo ver a su hermano predicar lleno del Espíritu Santo de Dios. Y tal vez Andrés estaba en una esquina pensando, mi hermano, yo lo traje a los pies de Cristo. Yo lo traje a Cristo. Qué gran influencia fue Andrés para Pedro. Qué bendición ser de ese tipo de influencia. Yo llevé a Pedro al Señor Jesucristo. Usted es un pecador, amado. Usted es un predicador, perdón. Usted es un predicador. Y usted ejerce influencia, quiera o no, sobre otros. ¿Qué tipo de influencia estamos siendo para los demás? Porque mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Es más fácil destruir que construir. Es terrible el ser un mal ejemplo a otros. ¿Qué tipo de influencia estamos ejerciendo? ¿Qué tipo de influencia somos para los demás? La importancia de la influencia mientras está debajo del sol es el tema de nuestra escuela dominical. La conclusión de este estudio es clara y sencilla. ¿Está alguien siguiendo sus pasos? ¿Está siendo usted de buena influencia? ¿A dónde lo está guiando usted? ¿Hacia el cielo o hacia el infierno? Estamos enviando un mensaje. Estamos enviando un consejo. Estamos siendo de influencia. Yo quiero ser una buena influencia, una influencia de Dios. Yo quiero ser un cristiano que se refleje la vida de Cristo. Sé que es algo humanamente imposible, pero con el Espíritu Santo podemos vencer. Podemos ser una buena influencia para los demás. Oremos al Señor. Gracias te damos, oh buen Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, tú nos adviertes, tú nos enseñas a través de ella. Cuán glorioso, cuán provechoso es recibir tu consejo, tu palabra en dulce quietud. Como dice tu palabra, mejor es tu palabra sabia que las armas de guerra. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Así es tu dulce voz, así es tu palabra, así es tu santo evangelio. Te pedimos, Señor, que nos permita seguir tus pasos, que nos permita seguir tus sendas,
porque otros vienen detrás de nosotros, otros están siguiendo nuestro ejemplo, sea para bien, sea para mal. Hay otros que vienen detrás, Señor. Otros te seguirán a ti por causa de nosotros. Otros pueden seguir tus pasos, seguir tu palabra por el ejemplo que nosotros somos, por causa de nuestros pasos. Ellos seguirán nuestro ejemplo, se acercarán a ti si nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Perdónanos, Señor Jesús, pues nuestro ejemplo no ha sido el mejor, no ha sido el más apropiado para los nuestros, no ha sido el más apropiado para los demás. Perdónanos, Señor, porque hemos sido inconstantes, Señor, nuestro testimonio no ha sido el mejor. Perdónanos, Señor, si nuestra predicación no ha conducido a otros a la piedad, si nuestra predicación no ha conducido a otros hacia ti. Ayúdanos por medio de tu Espíritu, ayúdanos por medio de tu palabra para serte fiel, para seguir solo tus pisadas, para poner nuestros ojos solamente en ti, en tu palabra. Tu palabra es la guía, tu palabra es el mapa. Permítenos amar tu palabra, leer tu palabra, vivir y caminar por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero hacer una oración si entre los que nos ven, nos escuchan, en cualquier lugar donde usted nos pueda estar sintonizando, si hay alguien que no ha recibido a Cristo Jesús, si hay alguien que está siendo de mala influencia a causa de su vida y quiere recibir, quiere cambiar de vida, solamente Cristo Jesús puede cambiar su vida. ¿Quiere recibirlo? ¿Quiere aceptarlo como Señor y Salvador? Muy bien puede hacerlo en esta mañana. Ore conmigo, quiero guiarle al Señor Jesús. Quiero ser una buena influencia para usted al guiarle a los pies de Cristo. El Señor nos habla por su palabra. El Señor desea transformar. Él desea que usted sea un hijo de Dios, que usted pertenezca al redil. Solamente en Cristo Jesús usted tiene el perdón de sus pecados, la salvación de su alma y la vida eterna. ¿Quiere recibir a Cristo Jesús? Le guío con una simple oración. Usted ora al Señor con sus propias palabras. Él escucha el corazón sincero. Él escucha el corazón humilde. Oremos al Señor. Señor Jesús, en este momento me humillo ante ti. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que estoy alejado de ti, que he sido de mala influencia a los demás. He sido de mala influencia a mi familia, a mi hogar, a la comunidad. He sido mala influencia, Señor, a causa de mi pecado. Perdóname. Hazme una nueva criatura. Quiero seguir tus pasos. Quiero seguir tus huellas. Hoy deseo entregarme por completo a ti, reconociendo que te necesito, reconociendo que soy pecador, reconociendo que merezco tu juicio. Pero vengo a ti pidiendo piedad, pidiendo misericordia, que tu perdón llegue a mi vida. Límpiame de mis pecados, limpia mi corazón con tu sangre, entra en él y que a partir de ahora yo sea tu hijo, un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano que ame tu palabra, Señor. Ayúdame, Cristo amado, para no avergonzarme de ti, para decir a los demás que soy un hijo de Dios, que soy una nueva criatura, que mis actos y que mis palabras testifiquen de que soy tu hijo y que lleven a otros a Cristo Jesús. Que a partir de ahora yo sea una sana y una buena influencia a los demás para que crean en tu palabra y para que te reciban también como Señor y Salvador. Te acepto a partir de este momento como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por hacerme nueva criatura, por perdonar mi pecado. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Bendice, Señor, mi vida a partir de ahora. Abre mis ojos, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias te doy. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero cantar una última alabanza, hermanos, para orar y despedirnos. Cantemos esa alabanza que dice: tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad
incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Amén, gloria al Señor. Amén, amados hermanos, somos la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, y estamos en Las Vegas, Nevada. Nuestra dirección es el 700 East Lola Avenue, Las Vegas, Nevada. Nuestro culto es domingo a las 6:30 de la tarde. Ahí estaremos con la ayuda del Señor en este día. Es nuestro culto misionero. Le invitamos para que nos visite. Si usted vive en el área de Las Vegas o visita Las Vegas y no tiene un lugar de adoración, pues será una bendición para nosotros. Acompáñenos y nos gozaremos juntos adorando al Señor y recibiendo la palabra de Dios. 700 East Lola Avenue, Las Vegas, Nevada. Ahí estaremos con la ayuda del Señor a las 6:30 de la tarde. Nuestro pastor es nuestro amado hermano Juan José de León. Ahí estaremos con la ayuda del Señor. Si usted necesita consejería, información, puede llamarnos al 702-328-5577. Nuevamente, 702-328-5577. Le pedimos sus oraciones. Si este tiempo de escuela dominical es de bendición a su vida, déjenos un mensaje, déjenos un nombre para orar por usted, para saber de usted. Le pedimos su oración, le pedimos que siempre nos tenga presente en sus oraciones, para que Dios bendiga este ministerio, para que esta palabra llegue a muchas más personas. Amén. Y sigamos en el aire, así como hasta ahora el Señor nos ha permitido. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Es mi deseo. Dios les bendiga y con la ayuda del Señor nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.